Apóyate en la pared, no apareces en las fotos oficiales de la familia. Eso me dijo mi hermana el día de su boda, mientras se ajustaba el vestido y sonreía a los fotógrafos. No llegué tarde. No iba mal vestida. Ni siquiera intentaba llamar la atención. Simplemente estaba allí, de pie, como siempre en esta familia, un poco fuera de plano. El asiento que me habían asignado ya no estaba. Revisé la tarjeta una vez más. Mesa 6, asiento 3. Mi nombre, impreso en dorado. Pero al llegar, una chica que no reconocí, rubia, con brillos y masticando chicle, ya estaba sentada allí. Oh, dijo. Me dijeron que estaba libre. Resulta que era la acompañante de un primo de la prometida del novio. Ni siquiera familia. Le pregunté a un camarero en voz baja si había algún asiento extra. Se encogió de hombros. Me quedé cerca de la salida, sujetando mi bolso con ambas manos, intentando no estorbar. Entonces oí la voz de mi padre justo detrás de mí. La verdad es que ni siquiera sé por qué está aquí Maya. Siempre es tan pesada. Arruina las cosas. No encaja. Luego añadió a otra persona, no pude saber quién, le dije a Sara que no la invitara. No merece formar parte de este día. Me quedé paralizada. No porque no hubiera oído cosas así antes, sino porque esta vez lo dijo en voz alta, en una boda, rodeada de gente. Como si fuera un hecho, como si fuera normal. No lloré. No pedí explicaciones. No intenté recuperar mi sitio. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia la mesa de regalos. Mi sobre era fácil de encontrar, blanco grueso, con una pequeña tarjeta escrita a mano y un cheque doblado dentro. 1.000 euros. Ese dinero me había costado 6 meses ahorrarlo. Pero de repente, supe que no se echaría en falta. Lo cogí, lo guardé en mi bolso y volví a recorrer el pasillo por el que no me habían permitido pasar durante la ceremonia. La gente se dio cuenta, las cabezas se giraron, y yo no me detuve. Al llegar a la entrada principal, miré por encima del hombro una sola vez y dije, no se preocupen, no arruinaré nada más. Y entonces desaparecí. Pero lo que ocurrió después, en los días y semanas siguientes, desharía la imagen que tanto se habían esforzado en proteger, porque olvidaron algo importante. Criaron a la callada. Y callada no significa débil. Solía pensar que algo me pasaba. Porque cuando tu propia familia actúa como si tu presencia fuera una molestia, empiezas a creértelo. Que eres demasiado callada, demasiado torpe, demasiado lista o no lo suficientemente lista, demasiado emocional, demasiado, o en mi caso, simplemente demasiado invisible para importarte. De niña, mi hermana Sara era la hija dorada. Brillaba. Bailaba. Iluminaba cada habitación. Al menos eso es lo que todos decían. Ella era la de los premios enmarcados, los papeles solistas en los musicales del colegio, las cartas de aceptación universitaria. Todos brindaban. Yo no sentía envidia. Solo estaba cansada. Cansada de ser su sombra. Cansada de que mi padre olvidara mi cumpleaños 2 veces. Cansada de que mi madre me dijera que dejara de darle vueltas a las cosas cuando lloraba en silencio en mi habitación después de sentirme excluida. Sacaba buenas notas. Nunca rompía las reglas. Ayudaba en casa sin que me lo pidieran. Aún así, yo era la que olvidaban al presentarme. Ah, y esta es Maya, nuestra otra hija. Me pagué la universidad mientras Sara recibía una beca completa para una universidad privada. Ella siempre tenía tanto potencial. Yo, aparentemente, solo era práctica. Empecé a trabajar justo después de graduarme. Trabajos de administración, diseño gráfico, trabajos temporales, dinero ahorrado con cuidado. Sara se comprometió con un hombre cuya familia organizaba fiestas que parecían sacadas de una revista. Planificaron la boda en menos de 6 meses. Todos se involucraron, excepto yo. No me pidieron que fuera dama de honor. No me invitaron a las pruebas del vestido. No recibí una tarjeta de ¿quieres estar a mi lado por correo? Solo un mensaje. Hola, ¿puedes confirmar asistencia en línea? Espero que estés libre ese fin de semana.
Esa era mi hermana pequeña. Me dije que me lo estaba imaginando. Que estaban ocupados. Que quizás no se daban cuenta. Pero entonces llegó el comentario sobre la pared. Luego el asiento. Luego mi propio padre diciendo que no merecía estar allí. Y en ese momento, algo en mí hizo clic. Me di cuenta de que había pasado años intentando ganarme un espacio en una habitación para la que, en primer lugar, no había asiento reservado para mí. Así que recuperé lo único que era mío, mi elección, mi voz, mi salida. Y lo que no sabían era que no me estaba yendo simplemente. Tenía algo que no esperaban, influencia. Y estaba a punto de usarla. Al principio, no se dieron cuenta. Me fui antes del primer baile, antes de la tarta, antes de los discursos. Quizás pensaron que estaba siendo dramática. Quizás asumieron que me había escabullido en silencio, enfadada. Tenían parte de razón, pero no se dieron cuenta de que no solo me había ido del lugar del evento. Me había ido de su historia. El primer mensaje llegó 2 días después, de Sara. Hola, vi que te fuiste pronto. ¿Todo bien? No respondí. Ella no volvió a preguntar. Luego mi madre. Espero que no te tomaras demasiado en serio lo que dijo tu padre. Ya sabes cómo se pone cuando bebe. Lo había dicho antes del vino. Lo recordaba claramente. Su voz no estaba arrastrada. Su mente no estaba nublada, solo su corazón. Aún así, no respondí. A finales de semana llegaron los mensajes de voz. Uno de mi tía. Te echamos de menos en el brunch. ¿Sigues enfadada por el lío del asiento? Otro de mi padre, extrañamente corto. Podrías haber dicho algo antes de irte de esa manera. Fue vergonzoso para tu hermana. No preguntaron si estaba bien. No preguntaron cómo me sentía. Solo se preguntaban por qué las fotos no se veían bien sin mí. ¿Por qué no había ningún sobre en la caja de regalos con mi nombre? Luego llegó la incomodidad post-boda. Aparentemente, el fotógrafo ya había subido las previsualizaciones a una galería privada. Sara las compartió en el grupo de WhatsApp de la familia. No aparecía en ni una sola foto. Ni en la ceremonia, ni en las fotos familiares, ni siquiera de pie cerca de la pared. Mi primo me envió un mensaje privado. Oye, ¿te pidieron que no salieras en las fotos? Me pareció raro. No confirmaré, no negaré, solo respondí, realmente no formaba parte del plan. Él no respondió, pero 3 minutos después, Sara me eliminó del grupo de WhatsApp. Eso debería haberme dolido, pero no lo hizo, porque por primera vez en años, el silencio era mío. No algo que me hicieron, sino algo que elegí. Una semana después, mi jefa me llamó a su oficina. Había estado en la boda, no como invitada, sino como consultora. Se encargaba de los contratos de los lugares y de las licencias para eventos como actividad secundaria. Era su negocio secundario. Lo mantenía discreto. Ni siquiera sabía que estaría allí. Cerró la puerta y me miró con atención. ¿Estás bien? Asentí. Sabes, vi cómo te trataron, ¿verdad? Levanté la vista. Esa parte no la esperaba. Ni siquiera te reconocieron. Era como ver a alguien siendo borrado de su propia familia. Tragué saliva. Ella metió la mano en su cajón, sacó una carpeta. Sé algo que tú no. No solo son crueles. Son descuidados. Y si quisieras, podrías hacer algo con eso. Abrí la carpeta, y lo que vi dentro lo cambió todo. Dentro de la carpeta había 2 documentos, ambos firmados, ambos legales, y ambos directamente relacionados con la boda. El primero era un contrato de alquiler del lugar que listaba a Sara y su marido como cofirmantes, pero también listaba a mi jefa, como propietaria de la finca donde se celebró la recepción. Ella no solo coordinó el evento, sino que era la dueña de la propiedad. Y el segundo documento, un contrato de servicios privados que confirmaba que todos los proveedores, incluyendo el catering, el DJ, el fotógrafo, incluso los aparcacoches, habían sido pagados bajo una única factura global. ¿Adivina quién figuraba como patrocinador del evento en esa factura? Yo, o más específicamente,
El fondo de regalos corporativos que gestiono en el trabajo, un fondo que se me permitió utilizar para ocasiones especiales con la condición de que sirviera a la visibilidad de la marca y a la buena voluntad pública. Mi jefa lo había organizado como un favor. Se ofreció cubrir parte del coste del lugar y de los elementos esenciales a mi nombre, siempre y cuando no usara fondos personales, y la familia aceptara los términos promocionales. Lo hicieron, firmaron, y al hacerlo, me convirtieron sin saberlo en la principal garante de la boda. Yo pagué el lugar, el DJ, la comida, el servicio de aparcacoches, incluso las bolsas de regalo. Ese sobre que quité de la mesa era lo menos valioso que saqué de esa noche. Mi jefa sonrió mientras yo me sentaba en silencio procesando la información. Tienes derecho a no hacer nada. Simplemente irte, o si quieres hacerlos responsables, te respaldaré legalmente. Pregunté, legalmente, socialmente, personalmente, discretamente. Ella no me estaba presionando. Me estaba devolviendo el bolígrafo. Y por primera vez en mi vida, no solo quería un cierre. Quería que entendieran, que sintieran por fin lo que era ser borrado, ser excluido, ser un pensamiento posterior. Esa noche, revisé cada contrato. La exención firmada que establecía que el patrocinio del evento debía ser reconocido en todo el contenido publicado. La factura que mostraba que el lugar se facturaba bajo mi cuenta de trabajo con mi firma como iniciadora. El contrato de catering que anotaba mis peticiones dietéticas, las que nunca se sirvieron en la boda. Todo encajaba. No solo me habían humillado. Habían incumplido un acuerdo comercial. Y por primera vez en años, tenía algo que no podían desestimar, menospreciar o desvirtuar. Prueba. A la mañana siguiente, hice una lista. Recuperar los fondos de la empresa. Notificar a los proveedores sobre el incumplimiento. Enviar un correo electrónico a Sara y a su marido sobre los términos que habían ignorado. Pero nada de esto fue impulsivo. No hubo amenazas, ni gritos, ni publicaciones en redes sociales, solo un correo electrónico limpio y educado con todos los documentos relevantes adjuntos y una última línea. Consideren esto como aviso de que el silencio que me dieron ahora ha sido devuelto con intereses. No respondieron de inmediato. Mi correo electrónico permaneció sin abrir por Sara durante 3 días, a pesar de que podía ver el recibo de lectura activado desde el dispositivo de su marido. No esperaba agradecimiento. Esperaba shock, y eso es exactamente lo que obtuve. Al 4.º día, mi teléfono vibró. Número bloqueado, directo al buzón de voz. Maya, soy papá. ¿Qué es toda esta mierda de lugar? Tu hermana me dice que estás haciendo demandas como una abogada. No sé qué truco estás intentando, pero esto no es divertido. Te estás avergonzando a ti misma. Ya es suficiente. Sonreí porque todavía no lo entendían. Pensaban que esto era personal. No se daban cuenta de que habían incumplido un contrato. El DJ ya se había puesto en contacto conmigo para preguntar por qué el patrocinador retiraba su permiso para usar los derechos digitales. La fotógrafa me había enviado un correo diciendo que legalmente no podía publicar ninguna de las fotos de la boda públicamente sin el permiso del principal patrocinador del evento. Esa soy yo. El álbum de redes sociales que Sara había pasado horas curando, desaparecido. Retirado porque mi nombre no estaba en él, pero mi dinero lo pagó. No respondía papá. En cambio, reenvió un segundo aviso, esta vez a través de la abogada de mi jefa, una advertencia formal sobre incumplimiento de acuerdo y tergiversación pública de patrocinio corporativo. El tono era profesional, sin emociones. No necesitaba sonar enfadado para tener el impacto de un martillo. El silencio que siguió me dijo todo. 2 días después, recibí un correo electrónico de Sara. Sin asunto, ¿solo por qué haces esto? Sin disculpa, sin asumir responsabilidad, sin reconocimiento de las fotos, del asiento, de las palabras que dijo papá. Solo confusión, porque por primera vez en su vida, yo era la que tenía algo que ella quería. Me lo tomé con calma, no respondí. Salí a caminar, me tomé un café, vi a una niña abrazar a su madre fuera de una librería, y algo hizo clic. No estaban arrepentidos. Tenían miedo. Miedo de que la persona que consideraban desechable no lo fuera.
Miedo de que la versión de mí que mantenían a distancia estuviera de repente en el centro de algo que necesitaban. Así que respondí, no con enfado, sino con precisión. Preguntas por qué hago esto. Yo no lo hago. Tú lo hiciste. Firmaste los papeles. Aceptaste la financiación. Me excluiste. Simplemente estoy aplicando los límites que tú pusiste a mi alrededor. Dijiste que no merecía formar parte de tu historia. Y ahora lo acepto. Lo terminé con una sola frase. Puedes quedarte con el día, pero no con la imagen. En una semana, las publicaciones de la boda desaparecieron. Se eliminaron las menciones a los proveedores. Se revocaron los derechos de fotografía. Y Sara, ella se quedó en silencio porque por primera vez en nuestras vidas, no podía editarme sin perder todo lo que la rodeaba. La repercusión no fue explosiva. Fue silenciosa. Correos electrónicos que quedaron sin respuesta, fotos que nunca se volvieron a publicar, proveedores que se retiraron de un reportaje de la revista Post-Boda al que Sara se había presentado porque los permisos no estaban finalizados. No tuve que mover un dedo más. Ellas mismas lo hicieron. Una semana después de mi último correo, mi madre llamó. No contesté. Dejó un mensaje de voz, su voz quebradiza, como si eligiera cada palabra con los dientes apretados. Maya, no sé de qué va esto realmente, pero ya has dejado tu punto claro. Se acabó. ¿Podemos seguir adelante y actuar como una familia de nuevo? Actuar. Esa fue la palabra que se me quedó grabada, porque eso era todo lo que habíamos hecho siempre. Actuar como si estuviéramos unidas. Actuar como si yo formara parte de algo. Actuar como si nunca me estuviera haciendo daño. No dijo perdón. No dijo que tenías razón. Solo quería que las consecuencias cesaran sin reconocer la causa. Eso no es una disculpa. Es un botón de reinicio. Y yo no lo estaba pulsando. Por lo que oí a través de mi prima, la única que me contactó discretamente para decir, estoy orgullosa de ti. Sara había estado en modo control total de daños. Ella sigue diciendo que Maya reaccionó de forma exagerada, dijo él. Pero ella lo sabe. Todos lo saben. Te humilló y ahora está intentando darle la vuelta. Aparentemente, uno de los proveedores ya había dejado una reseña en un foro cerrado de la industria. La familia de la novia faltó al respeto al patrocinador del evento. Contratos ignorados. Mala comunicación, no volvería a trabajar con ellos. Pensaron que era desechable. Pero al final, fui la única persona que no pudieron borrar sin dejar un agujero en la base. Habían planeado un brunch post-boda con amigos de los medios locales. Pequeños influencers que Sara había estado cortejando durante meses, esperando una reseña de estilo de vida, un mini reportaje, hashtags, menciones de marca. Pero cuando la prensa se enteró de que los acuerdos con los proveedores estaban en disputa, se echaron atrás. Sin historia, sin fotos, sin entusiasmo, solo un brunch discretamente incómodo, mucha comida sin comer y una familia sentada en silencio preguntándose cómo la chica a la que le dijeron que se apoyara en la pared había logrado tirar del cable de alimentación de su fantasía. No le conté a nadie lo que pasó. No hice una publicación en redes sociales. No me regodeé. Ni siquiera se lo mencioné a mis amigos a menos que me lo preguntaran. Porque esto no era venganza. Era la restauración de mi valor, de mis límites, de la verdad de que tenía valor, la vieran o no. Pensaron que el silencio era debilidad. Pero el silencio en las manos adecuadas es devastador. No planeé cambiar mi vida después de la boda. Pero cuando finalmente dejas de encogerte, es difícil volver atrás. El silencio en el que entré se convirtió en espacio. Y el espacio se convirtió en algo que nunca había tenido antes, libertad. No más andar con pies de plomo en las llamadas telefónicas. No más cenas incómodas pretendiendo ser algo que no éramos. No más heridas invisibles de personas que sonreían con la boca y cortaban con su silencio. Invertí el dinero del regalo de bodas. No solo el sobre que recuperé, sino la cantidad total que se había asignado a través del fondo de mi empleador, ahora redirigido con permiso. Empecé un proyecto que había guardado durante años.
Un programa de diseño comunitario para mujeres jóvenes de entornos desfavorecidos. Niñas como yo, a las que la gente pasa por alto hasta que las ven. Nos reuníamos semanalmente, nos enseñábamos habilidades, creábamos portafolios, compartíamos historias, creábamos cosas que importaban. El programa despegó más rápido de lo que esperaba. En primavera, recibimos consultas de patrocinio. En verano, dejé mi antiguo trabajo y pasé a un puesto de liderazgo que nunca pensé que alcanzaría por mis propios medios, pero lo hice porque ya no esperaba que me incluyeran. Yo estaba construyendo la mesa. Mi apartamento también cambió. Empecé a reemplazar cosas, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Lámparas, mantas, arte de pared. Llené el espacio con suavidad, con color, con la risa de nuevos amigos que no me conocían como la hermana de Sara, solo como Maya. Por primera vez, tenía gente en casa que me veía. No por quien faltaba en mi vida, sino por en quien me estaba convirtiendo en ella. Una tarde, meses después de la boda, pasé por una cafetería donde el Instagram de Sara solía etiquetar como cita entre hermanas. Una foto en la que yo nunca aparecí, solo 2 capuchinos y un pie de foto que decía, ella me entiende. Ese momento solía dolerme. Ahora pasaba de largo sin mirar dentro, porque ya no necesitaba su historia. Tenía la mía. La gente piensa que ascender significa ganar, pero para mí, significaba no necesitar el marcador en absoluto. Significaba despertarme y no comprobar si se hablaba de mí, no preguntarme si me invitarían, no preguntar si era suficiente. Yo era. Yo soy. Y la versión de mí que solía estar apoyada en la pared, con la mirada baja, esperando a que alguien dijera, ven, únete a nosotros, ya no vive aquí. Ha sido reemplazada por una mujer que trae su propia silla o se va si no hay ninguna construida para ella. Todavía tengo el vestido que llevé a la boda. Cuelga en el fondo de mi armario, limpio, sin arrugas, intacto desde ese día. No porque no pueda dejarlo ir, sino porque recuerdo todo lo que me enseñó. Cómo me sentí al estar en una habitación donde nadie me guardó un asiento. Cómo me sentí al oír a mi propio padre decir que no merecía estar allí. Cómo me sentí al irme sin levantar la voz, sin montar un espectáculo, sin pedirle a nadie que me siguiera. Ese vestido no es una cicatriz. Es una marca. Una línea silenciosa entre la versión de mí que esperaba ser invitada y la mujer que finalmente salió del edificio. A veces la gente pregunta si volví a contactar con mi familia. No, realmente no. Nunca se disculparon. Nunca dijeron que nos equivocamos. Nunca preguntaron cómo me sentí ese día. No querían comprensión. Querían restauración sin reflexión. Y yo no iba a ofrecérsela, porque perdonar no es devolver el acceso. Es elegirse a uno mismo por completo, incluso si eso significa seguir adelante solo. He creado más vida en los meses transcurridos que en los años que pasé encogiéndome. Empecé a hablar en pequeñas conferencias, publiqué un artículo sobre la invisibilidad emocional que se volvió inesperadamente viral, ayudé a una de mis estudiantes de diseño a conseguir una beca completa. Su tarjeta de agradecimiento está pegada en mi nevera. Escribió, gracias por no pedirme que fuera pequeña. Y cuando leí eso, supe que había roto el ciclo, porque intentaron convencerme de que estar apoyada en la pared era mi lugar. Pero yo nunca fui hecha para estar en segundo plano. Simplemente fui criada por personas que temían lo que sucedería si me ponía a la luz. La última vez que tuve noticias de Sara fue un mensaje de texto. 6 palabras. Has dejado tu punto claro. Hemos terminado. Ella lo quiso decir como un castigo. Yo lo leí como libertad. Porque lo que nunca se dieron cuenta es que yo no intentaba probar un punto. Me estaba demostrando a mí misma que no necesitaba el de ellos. Su asiento, su foco, su aprobación. No necesitaba una familia que solo recordara que existía cuando necesitaban algo digno de una foto. Necesitaba paz. Y ahora la tengo. A veces todavía pienso en la boda, la música, las luces, las risas. Me pregunto si notaron que, a pesar de todos los invitados, todos los bailes, toda la celebración, algo faltaba, no porque fuera ruidosa, no porque fuera dramática, sino porque cuando la callada se va y se lleva su presencia, su esfuerzo, su energía, su amabilidad,
resuena más fuerte que cualquier brindis. Y ahora no necesito estar en la foto para saber que hice posible el encuadre. Lo hice todo posible. Simplemente apartaron la vista demasiado tiempo para darse cuenta.